El tiempo de fin de año es un gran motivo de gozo y alegría para muchos de nosotros, ¿no es cierto? Es un tiempo de hacer una pausa, de relajarnos y de olvidarnos un poco de los problemas y de todas las cosas que suceden durante el año. Es un momento para pasar con la familia, quizás ir ahí a la playa un día o dos. Y bueno, ya empezamos un nuevo año. Entonces, probablemente entra un tipo de ánimo melancólico, empiezan tal vez a surgir las preguntas: ¿qué pasará este año? ¿Qué voy a hacer yo con los problemas que tengo que enfrentar? ¿Tengo que entrar de nuevo a mi trabajo? ¿O encontraré un trabajo? O podemos irnos al exterior. ¿Qué va a pasar ahora en Irán con lo que sucedió hace unos días? O Corea del Norte sigue amenazando con su guerra nuclear aquí mismo en Costa Rica. ¿Qué voy a hacer ahora que mis hijos tienen que estudiar en la escuela y se les dice que ellos pueden escoger si son hombre o mujer? ¿Qué hago yo con mi hijo que se ha rebelado contra Dios? ¿Qué va a pasar en este país? Los ricos se hacen ricos y los pobres cada vez más pobres, pero tanto los ricos y los pobres viven en injusticia, en violencia. Todas estas preguntas que nos hacemos nosotros, se han hecho las personas desde el tiempo de Habacuc. Habacuc era un profeta cuyo ministerio surgió más o menos unos 700 años antes de la venida de Jesucristo. En este momento, el pueblo de Israel se había dividido el reino. Después de Salomón, Israel se dividió en el reino del norte, llamado Israel, y en el reino del sur, de Judá. El reino del norte había sido tan corrupto que Dios ya había pronunciado un castigo sobre ellos y habían sido invadidos por los asirios. Habacuc se encuentra en el reino del sur, en Judá. Y aunque Judá no ha sido invadido, él se encuentra con que el pueblo de Judá ha corrompido totalmente su corazón, se ha olvidado completamente del Dios que los sacó de la tierra de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Y lo único que reina en Judá es violencia, injusticia y amor al placer. Y Habacuc se hace esta pregunta, o más bien llega ante Dios y le hace esta pregunta: ¿por qué, oh Dios, es que tú toleras toda la injusticia? Él pregunta: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Bueno, eso es un argumento que utilizan muchas personas que no conocen a Dios para negar su existencia, o por lo menos decir que no merece la pena confiar en Dios o creer en Dios. ¿Cómo es que un Dios soberano, todopoderoso, que además es justo y bueno, permite tanta violencia? Y curiosamente, estas mismas personas no lo piensan dos veces para acusar a este Dios en quien no creen cuando tienen problemas familiares, o cuando ven que hay injusticia en la tierra, o cuando hay un terremoto. Y este mismo argumento nos podemos plantear nosotros mismos. ¿Cómo es que un Dios que es justo, soberano y todopoderoso permite la injusticia? Habacuc pregunta: ¿por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. ¿Cómo es que
si Dios es un Dios todopoderoso, nosotros vivimos en un mundo tan lleno de maldad. ¿Y cómo podemos nosotros encontrar gozo en medio de las circunstancias y problemas personales y que nos rodean? El rey David se hizo una pregunta muy similar. En el Salmo 73, él llega a la presencia de Dios y dice: tuve envidia al ver cómo prosperan los orgullosos y los malvados. Nosotros muchas veces pensamos que la bendición de Dios viene cuando existe provisión, cuando tenemos todo lo que necesitamos. Y muchas veces vemos a los malvados que prosperan a pesar de todo lo que hacen. Pero veremos que el verdadero gozo no se encuentra en pasar por estas buenas circunstancias, sino en encontrar el propósito de Dios en medio de la injusticia que vivimos y que vemos a nuestro alrededor. David dice: a los injustos no les preocupa la muerte, pues están llenos de salud, no han sufrido las penas humanas ni han estado en apuros como los demás. Miren a estos malvados, con toda tranquilidad aumentan las riquezas. Bueno, pues este era el dilema con el que se encuentra Habacuc unos 700 años antes de la venida de Jesucristo. Él vive en un pueblo lleno de violencia, maldad, en donde se ha olvidado que Jehová es su Dios. Y él lo que le pregunta a Dios es: ¿por qué permites que esto suceda? Dios le responde. Pero la respuesta de Dios no es la que Habacuc se espera. Dios le dice: Habacuc, mira lo que yo voy a hacer. Yo voy a levantar a los caldeos, a los babilónicos, para que castiguen al pueblo de Israel. Habacuc dice: ¿qué? ¿Cómo es posible? Si Babilonia es 3 veces más malo que Israel. Si nosotros somos malos, ellos son peores. Este es un imperio que no le importa nada. Ellos van cogiendo reinos que no les pertenece y tierra que no les pertenece como les da la gana. Nosotros somos como peces en el mar. Ellos van cogiendo con una red diferentes naciones. ¿Cómo es posible que vas a usar a Babilonia, que es un pueblo más malvado que nosotros, para castigar nuestro pueblo? Muy bien. Lo que Dios le dice a Habacuc es que Él tiene un propósito en todas las cosas que suceden y que Él puede utilizar a un pueblo tan pagano como Babilonia para castigar a su pueblo. Pero Habacuc tiene que entender que Él también va a castigar a Babilonia en el tiempo oportuno. Lo que le dice Dios a Habacuc es: Habacuc, en este momento lo que tienes que hacer es tener paciencia. Yo también voy a castigar al pueblo de Babilonia en el tiempo oportuno. Pero hasta entonces, la persona que es justa debe vivir por la fe. Entonces lo que Dios le está diciendo a Habacuc es: Habacuc, sí, hay mucha maldad, hay mucha injusticia, el pueblo de Judá está lleno de violencia, pero tu responsabilidad es esperar con paciencia y vivir por fe, a pesar de que vas a ver cómo yo utilizo a un pueblo pagano para castigar a mi pueblo. Y además Dios le dice a Habacuc: no solo voy a hacer esto, sino que tú tienes que entender que en medio de todo esto, del castigo que yo voy a traer a mi pueblo, yo estoy preservando a los escogidos míos, y que en mi plan está recompensarlos a ellos en el tiempo oportuno por su fe. Y es aquí donde Habacuc debe encontrar el gozo del Señor. Nosotros podemos ver cómo la vida puede ser injusta, o vemos cómo alrededor de nosotros hay cada vez más maldad,
este mundo es cada vez más malo, Costa Rica es cada vez más malo, nos preguntamos, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Lo que va a suceder es que la maldad va a seguir creciendo y Dios en su tiempo oportuno va a castigar a las personas que no doblan rodilla ante Él. Pero en este momento y hasta entonces nosotros lo que tenemos que hacer es vivir por fe. Y vivir por fe es vivir una vida llena de gozo en la presencia de Dios, sabiendo, reconociendo que Él tiene un plan para los suyos, que a los suyos Él los va a proteger y que a pesar de vivir en un tiempo de mucha injusticia y de problemas, Él en su tiempo oportuno va a recompensarnos. Hasta entonces nosotros podemos vivir una vida gozosos, entiéndase gozo como un estado de ánimo intenso, alegre, pero no por las circunstancias alrededor de nosotros, sino porque sabemos que Dios está en control y que Él va a guardar a los suyos. Ese es el gozo verdadero. El gozo verdadero no se encuentra en que las circunstancias cambien a favor nuestro. El gozo verdadero se encuentra en encontrar la revelación del propósito de Dios a través de todos los acontecimientos que Él ha hecho en la historia, confiar plenamente en su plan soberano y rendirnos por fe, reconociendo que el gozo se basa en su poder y en su plan soberano, que no vendrá ahora, o que por lo menos no lo vamos a ver en este momento. Pero si nosotros podemos entender que Él está actuando en medio de todas estas cosas que vemos alrededor de nosotros para nuestro bien, entonces a pesar de estas circunstancias nosotros podemos encontrar gozo. El gozo no se encuentra en poner nuestra esperanza, nuestra confianza en lo que sucede. El gozo no se encuentra en tener un mejor trabajo, o en tener hijos que nos obedecen, o en saber que hay paz en el mundo, o en que cambien las leyes en este país. Nuestro gozo depende o se basa en tener una convicción total de que a pesar de que no podamos cambiar las circunstancias y las cosas cada vez sean peores, Dios está en control. Eventualmente Él va a castigar el mal, pero hasta entonces Él está guardando unos suyos para prosperarlos y para revelarse personalmente a ellos. En eso se basa el gozo. Ustedes tal vez pueden recordar la historia de Job. No, Job era un hombre que tenía mucho gozo, era un hombre que tenía mucha prosperidad, era un hombre rico. Y precisamente el enemigo es lo que llega y le dice a Dios: Job tiene gozo, o Job tiene gozo en ti, precisamente porque él lo tiene todo. Pero quítale lo que tiene y vas a ver cómo él pierde su gozo y más bien te maldice. Bueno, todos conocemos la historia de Job. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, Dios permitió que Satanás le quitara todo: su familia, sus posesiones y su salud. Job al principio dice: yo no voy a rebelarme contra Dios, yo voy a confiar en Dios. Después de un tiempo él empieza a preguntarse: Dios, ¿por qué haces esto? Esto es injusto. Dios, ¿por qué si yo soy una persona justa esto me está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, así como Habacuc no escuchó la respuesta que deseaba del Señor, Job tampoco. Job esperaba que Dios se le presentara y le dara explicaciones de por qué estaba haciendo las cosas. Pero lo que le dice Dios a Job es: mira el universo, mira todo lo que yo he creado, mira mi poder y mi sabiduría. No tienes que culparme de nada, lo que tienes que hacer es vivir por fe, confía en mí. ¿Y qué dice Job? Señor, me arrepiento. Job encontró gozo en saber que a pesar de su enfermedad y haber perdido todo, su confianza estaba basada en el Dios creador del universo, que está en control de todas las cosas. Eso es lo que yo deseo para ustedes este año 2020. La vida cristiana es difícil y la vida
de la persona que no es cristiana, igualmente. Todos vamos a pasar por circunstancias familiares o externas en el trabajo que van a querer quitarnos el gozo. Y hay dos formas de enfrentar eso. La persona que no conoce a Dios o no quiere conocer a Dios o dice que Dios no existe, igual va a tener que vivir estas circunstancias. ¿Cuál va a ser su reacción? Su reacción no es gozo. Su reacción es angustia, ansiedad, enojo. Pero el justo, aquella persona que confía en Dios a pesar de lo que sucede a su alrededor, esa persona vive por la fe confiada de que Dios tiene un propósito para sus escogidos y que eventualmente la justicia se verá. El justo vive por la fe y por lo tanto el justo puede experimentar un gozo a pesar de que las cosas vayan muy mal. El año 2020 probablemente no va a ser más fácil que el 2019. Y puede ser que la economía siga mal. Puede ser que su hijo o su hija siga rebelándose contra Dios. Puede ser que su marido o su esposa lo deje. Puede ser que usted tenga dificultades personales, o puede ser que usted se pregunte: Dios, ¿por qué Costa Rica está así? ¿Por qué el mundo está así? Dios, ¿cómo voy a encontrar yo gozo? ¿Cómo? Por la fe. David dijo: en la presencia de Dios se encuentra la plenitud del gozo. En la presencia de Dios se encuentra la plenitud del gozo. No se encuentra en tener una casa bonita y un carro que nos pueda llevar de aquí para allá, o no se encuentra en tener una familia unida, o no se encuentra en el hecho de que mi hijo y mi hija me obedezcan, no se encuentra en tener un salario adecuado, no se encuentra en poder tener buena salud. El verdadero gozo y la plenitud de gozo se encuentran en la presencia de Dios. ¿Por qué el verdadero gozo se encuentra en la presencia de Dios? Porque en la presencia de Dios usted puede experimentar gozo a pesar de que todas las cosas vayan mal. Y esta es la experiencia del cristiano. Esto es lo que puede convencer a sus colegas en el trabajo, o a su primo que no conoce a Dios, o a las personas que se cuestionan la existencia de Dios. Es lo que puede convencer a estas personas de que Dios existe. Si usted puede demostrarle al mundo con su testimonio que a pesar de estar pasando una terrible situación, usted encuentra gozo porque usted vive por fe, eso es lo que cambia al mundo, eso es lo que cambia el corazón de una persona. Nosotros experimentamos un gozo inclusive mayor que pudo haber experimentado el profeta Habacuc, porque nosotros conocemos la historia de Jesucristo, quien siendo Dios se humilló, se hizo hombre y por amor a nosotros fue obediente hasta la cruz. Y nosotros vivimos por fe, pero nosotros vivimos por una fe inclusive más preciosa que la de Habacuc, que la de Job, que la de David. Nosotros podemos poner nuestra confianza en Jesucristo y podemos poner nuestro gozo en Jesucristo. Y solo para demostrarnos que el gozo no depende de lo fácil que sea la vida, miremos a Jesucristo. ¿Qué vida más difícil y llena de dificultad, de injusticia y sufrimiento que la de Jesucristo? Pero ¿qué otra persona en el mundo tuvo el gozo que tuvo Jesucristo? Ninguna. ¿Por qué? Porque su gozo se encontraba en la confianza que le tenía a su Padre. Eso es lo que debe marcar el año 2020 para nosotros. Algo está pasando. En este año lo que nosotros debemos hacer es caminar en fe, reconociendo que a pesar de que las cosas van a ser difíciles, porque van a ser difíciles, tenemos una esperanza mayor que la que tiene el mundo. Las circunstancias puede ser que no cambien, es más, puede ser que se pongan peores. Si pensaron que el 2019 fue difícil, tal vez puede ser que sea más difícil el 2020. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pedro? Todas estas pruebas existen para que ustedes, aquellos que son escogidos por Dios, puedan desarrollar una fe mayor que resulte en gloria y en honor cuando Jesucristo regrese. Qué bendición que tenemos nosotros. Nuestra bendición y nuestro gozo en este año no debe basarse en las circunstancias, debe basarse en nuestra relación con Dios. Y por lo tanto,
nosotros tenemos que buscar una relación con Dios. Porque yo les puedo garantizar que en este año, si ustedes no buscan una relación con Dios, no van a experimentar gozo. He dicho que el gozo se encuentra en la presencia de Dios. Y por lo tanto, si usted quiere experimentar un gozo verdadero, un gozo que dura, un gozo que resiste cualquier situación en este 2020, tiene que estar en la presencia de Dios. Aquellos que permanecen en mi palabra, dijo Jesucristo, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Quiere ser usted libre de angustia? ¿Quiere estar libre del temor a las circunstancias? ¿Quiere estar libre de la culpa? Vaya a la presencia de Dios. Después de que Habacuc hace estas preguntas y recibe esta respuesta tan impresionante que no se esperaba de parte de Dios, Habacuc tiene una revelación de Dios similar a la que tuvo Job. Él ve a Dios en su esplendor. Y asimismo como Job, él llega a entender que a pesar de todo lo que está pasando en el reino de Judá y el castigo que viene por parte de Babilonia, él puede experimentar gozo. Y por eso él exclama, justo al final en el capítulo 3, pero yo, con paciencia. Al empezar el capítulo 1, Habacuc no tiene paciencia. Él dice, Dios, ¿cómo es posible? Dios, ¿cómo es posible? Esto no puede suceder. Dios, respóndeme. ¿Qué es lo que está sucediendo? La injusticia, la maldad. ¿Cómo permites esto? Pero ahora él dice, voy a tener paciencia. Voy a tener paciencia. ¿Y por qué él va a tener paciencia? Porque ya ha tenido una revelación de Dios. Porque él ya conoce que todo está dentro del plan de Dios. Que el castigo que viene de Babilonia está dentro del plan de Dios. Que aunque todo se vaya para abajo, eso está en el plan de Dios. Él ha visto la revelación de Dios. Y después de tener una revelación de Dios, él dice, yo espero con paciencia el día de la calamidad. Usted sabe que viene calamidad para su vida en el 2020. Espérela con paciencia. ¿Por qué? Porque usted vive por fe. ¿Y qué dice él? Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado en los establos. ¿Eso qué quiere decir? Aunque la economía de Costa Rica se vaya al suelo, aunque mis hijos se desvíen y se descarrilen y ya no quieran nada con Dios, aunque mi esposo ya no quiera estar conmigo, aunque mi propiedad valga un 5% lo que valía antes, aunque yo no tenga un trabajo, aunque mi trabajo me hagan bullying y todos se rían de mí, aún así, yo me regocijaré. Ahora, ¿yo me regocijaré en qué? En que Dios va a cambiar las circunstancias y me va a poner el camino bien bonito. En que Dios va a curar mi enfermedad para que yo no tenga esta enfermedad. No, lo que dice Habacuc es, yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. ¿Y quién es Dios mi libertador? El que creó todo esto que acabamos de ver. Dios mi libertador es el que sacó a Egipto, al que sacó a Israel de Egipto. Dios mi libertador es el que reina en esta tierra, es el creador del universo, Él es el que mueve el tiempo. Dios mi libertador es el que provee, Dios mi libertador es el que conoce los pensamientos de todos los humanos. Dios mi libertador es el que escoge personas antes de que nazcan. Dios mi libertador, en Él yo me regocijaré, en Él. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Vean ustedes que Habacuc dice esto después de escuchar esta respuesta por parte de Dios, que todo se va para abajo y que Judá va a ser aniquilado por los babilónicos. Entonces las circunstancias de Habacuc no cambiaron, o más bien empeoraron al saber lo que iba a suceder. Pero ¿qué pasa? Al ver quién es Dios, él puede regocijarse. Entonces ese es el gozo verdadero. El gozo verdadero se encuentra no en el cambio o alteración de las circunstancias para lo mejor, sino en reconocer que Dios es nuestro libertador.
Los de la música podemos ir pasando. Entonces, nuestra vida siempre va a estar llena de obstáculos. ¿Y para qué mentir? En el año 2020 va a haber felicidades, va a haber cosas bonitas, claro, por supuesto, y Dios puede sanar, Dios va a sanar, Dios puede hacer milagros, lo ha hecho. Dios puede responder su oración, ¿por qué no? Si Él lo ha prometido. Pero al mismo tiempo usted tiene que entender que en este año también va a haber dificultades. Las cosas cada vez más van a ir empeorando en este mundo. La maldad va a incrementar en este mundo, la injusticia. Puede ser que haya enfermedad, puede ser que haya falta de empleo. Pero yo quiero lanzar un reto. Es más, quiero lanzar dos retos, quiero hacer un llamado. Aquellas personas que no conocen a Dios, que no tienen una relación con Dios, que no han aceptado a Jesucristo como Salvador, yo les puedo prometer que si ustedes vienen a los pies de Cristo y lo aceptan como Rey de su vida, a pesar de que la vida puede tener dificultades, ustedes van a encontrar un gozo sobrenatural en esas dificultades. Así es que si hay alguna persona que no tiene a Jesús en su corazón y quiere experimentar eso, sería bueno que pueda subir la mano. Al mismo tiempo quiero hacer otro llamado para aquellos que sí caminan con Dios, que sí conocen a Jesucristo. Que en este año 2020 nosotros podamos tomar una decisión. El llamado es a tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? A entrar en la presencia de Dios, a caminar con Dios en la lectura de la palabra, en el testimonio, en la oración, en el negarse a sí mismo, para poder recibir esta bendición de Dios que es el gozo que se siente, que se experimenta en medio de las dificultades. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos?